Amigo, ¿alguna vez te preguntaste cómo se fabricó el primer auto de la historia? Bueno, descubrámoslo. El primer automóvil de la historia fracasó. La gente se burlaba de él. Los caballos se asustaban y nadie quería comprarlo. Pero una mujer tomó una decisión secreta que convertiría ese invento olvidado en una de las revoluciones más grandes de la humanidad. Durante miles de años, el destino de la humanidad avanzó al ritmo de los cascos de los caballos. Las ciudades se llenaban del sonido de carruajes de madera, ruedas chirriando sobre calles de tierra y animales respirando en el aire frío de la mañana. Caballos, mulas y bueyes movían el mundo, transportaban mercancías, cruzaban imperios y conectaban ciudades enteras. Pero viajar en el siglo XIX no era cómodo, era lento, era sucio y muchas veces peligroso. Las calles estaban cubiertas de barro, polvo y estiércol, las distancias parecían interminables y nadie imaginaba que muy pronto una máquina cambiaría todo, una máquina capaz de moverse sola, un carruaje sin caballos. Pero esa idea no nació de la nada. Décadas antes del automóvil moderno, algunos inventores ya habían intentado desafiar lo imposible. En 1769, el ingeniero francés Nicolas-Joseph Cugnot construyó un enorme vehículo impulsado por vapor. Era pesado, ruidoso, difícil de controlar. Durante una de sus pruebas, el vehículo perdió el control y chocó contra una pared de piedra. Fue, irónicamente, el primer accidente automovilístico de la historia. El proyecto fue abandonado. Durante décadas, muchos llegaron a la misma conclusión. Los carruajes sin caballos simplemente no funcionaban, pero mientras el mundo seguía creyendo eso, la revolución industrial comenzaba a cambiarlo todo. Las máquinas se volvían más pequeñas, más potentes, más precisas. Y en Alemania, un joven soñador estaba a punto de cambiar la historia. El 25 de noviembre de 1844 nació Karl Benz. Su padre era conductor de locomotoras. Desde pequeño, Karl creció rodeado de vapor, engranajes y el rugido del metal. Las locomotoras eran las máquinas más impresionantes de su época, gigantes de hierro capaces de mover toneladas a través de continentes. Pero Karl no soñaba con trenes más grandes, ni más rápidos. Él soñaba con algo distinto, algo pequeño, algo personal. Un vehículo que cualquier persona pudiera conducir. Un carruaje sin caballos. Convertir ese sueño en realidad no fue fácil. Durante años, Karl Benz trabajó obsesivamente para crear un motor lo suficientemente pequeño y potente para impulsar un vehículo ligero. Pero cada avance traía nuevos problemas. Las piezas se rompían, los motores fallaban y el dinero desaparecía. Durante la década de 1870, Karl estuvo varias veces al borde de la ruina. Los bancos dejaron de confiar en él. Los inversionistas abandonaron el proyecto. Muchos pensaban que estaba persiguiendo una fantasía imposible. Pero había alguien que jamás perdió la fe, su esposa, Bertha Benz, inteligente, valiente y extraordinariamente decidida. Cuando el proyecto estaba a punto de desaparecer, Bertha utilizó su propia herencia para financiar el trabajo de Karl. Sin ese dinero, el automóvil probablemente nunca habría existido. Pero Bertha entendía algo más profundo. Sabía que el invento no cambiaría el mundo, hasta que el mundo lo viera funcionar. Finalmente, en 1885, Karl Benz logró lo impensable. En su pequeño taller construyó una máquina extraña. 3 ruedas, un pequeño motor de combustión, un volante primitivo, el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil práctico impulsado por gasolina. Podía alcanzar una velocidad máxima cercana a 16 km por hora. Hoy puede parecer lento, pero en aquel momento era el futuro. En 1886, Karl Benz registró oficialmente la patente. El automóvil moderno había nacido, pero el mundo no estaba convencido. Cuando el vehículo apareció en las calles, la reacción fue extraña. Algunas personas se reían, otras se asustaban. Los caballos se descontrolaban al escuchar el motor, y muchos ciudadanos pensaban que aquella máquina era poco más que una curiosidad peligrosa. Las ventas eran casi inexistentes. El automóvil estaba a punto de desaparecer, antes siquiera de empezar, hasta que ocurrió algo extraordinario. Una madrugada silenciosa de 1888, Bertha Benz tomó una decisión que cambiaría la historia. Sin avisarle a su esposo, sacó el automóvil del taller y comenzó a conducir. Su destino era la ciudad de Pforzheim, más de 100 kilómetros de distancia. Sería el primer viaje de larga distancia en automóvil de toda la historia. El camino no fue fácil. No existían estaciones de gasolina, no había carreteras para autos, ni mecánicos que supieran repararlos. Cuando el combustible se acabó,
acabó. Berta compró ligroína en una farmacia, lo que la convirtió en la primera estación de gasolina del mundo. Cuando un conducto se bloqueó, lo destapó con un alfiler de su sombrero. Cuando los frenos fallaron, inventó el primer sistema de pastillas de freno. Sin darse cuenta, Berta Benz estaba resolviendo los problemas que definirían el futuro del automóvil. Cuando finalmente regresó a casa, la noticia explotó. Periódicos de toda Europa comenzaron a hablar del viaje. El automóvil había demostrado algo fundamental, que podía recorrer largas distancias, que podía ser útil, que podía cambiar el mundo. De repente comenzaron a llegar pedidos. La industria automotriz acababa de nacer. A finales del siglo XIX, ingenieros de todo el mundo comenzaron a mejorar el invento. En Francia, en Alemania, en Estados Unidos, el automóvil evolucionaba rápidamente, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría algo aún más importante que el automóvil en sí. Cambiaría la forma en que se fabricaba. Carl Benz había creado el primer automóvil, pero pronto aparecería un hombre que transformaría ese invento en algo masivo, algo accesible para millones de personas, un hombre que convertiría al automóvil en el símbolo del siglo XX. Su nombre era Henry Ford, y lo que hizo después cambiaría el mundo para siempre. Continuará.